Por favor, me confirman si me escuchan y si ven la pantalla. Profe, sí, sí se ve. Gracias. Vamos a iniciar. Ok. Muy buenas tardes. Aprendices del Buenas curso. tardes. Gracias. Aprendices del curso Contratación, Afiliación a la Seguridad Social en el entorno laboral. Identificado con las fichas número 310-8236 y 311-0533. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención crónica de Teams que nos permite brindar el soporte que requieren ustedes en el desarrollo del curso. Siendo hoy el día martes 29 de octubre del 2024, 5 de la tarde, damos inicio a nuestra conferencia web número 2. En ella vamos a explicar un poco sobre la actividad de aprendizaje número 2, que es realizar el proceso de vinculación laboral de un candidato según la normativa y políticas organizacionales. Nosotros pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Entonces vamos a efectuar intervenciones respetuosas. Debemos utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. El material y los enlaces están disponibles para que ustedes los revisen, vayan a ir desarrollando todas las actividades, todas las evidencias, que en total son 5, y pues las tengan ahí para irlas subiendo en la medida en que alcancemos las fechas que estipulamos en el cronograma. La idea de esta sesión es que ustedes, si hay dudas, preguntas, pues este es el espacio que tenemos para interactuar en tiempo real, bueno, entre los tutores o el tutor y los aprendices. Vamos a ser respetuosos aquí en la agenda que hemos previsto. Entonces vamos a hacer una explicación de el material o parte del material que nos trae esta temática, y posteriormente pues haremos una sesión de preguntas y varios. Como indicaba, entonces estamos en esta segunda semana del curso. Resultado de aprendizaje que estamos estudiando es el número 2. Iniciamos con el desarrollo de esta temática el pasado jueves 24 de octubre, y pues tenemos como fecha de terminación el día 31 de octubre. Recordemos que siguiendo las instrucciones que nos da la guía de aprendizaje, pues nosotros tenemos que programar las evidencias dándole un inicio y un fin de acuerdo al cronograma. Pero hemos dejado, mirando pues todas las dificultades que se han presentado con Sayuna, con este aplicativo que es nuevo en el SENA, en estos momentos, pues para nadie es un secreto que bueno, una terminación de unos contratos, y puede que los conflictos que está generando la plataforma, sobre todo Sofía Plus, que ya lleva bastante tiempo eh, fallando, pues nos está afectando de manera directa la formación, porque en estos días, lo que ha sido ayer y hoy, ha estado muy intermitente la plataforma de Sayuna. Entonces les pido es que tengan un poco de paciencia, pues son situaciones que sobrepasan todas las capacidades que tenemos nosotros como tutores, y bueno, igualmente al centro, porque el centro pues tenemos una persona que se encarga de administrar la herramienta, pero pues eso es un problema ya a nivel nacional. Entonces yo lo que les pido es que tengamos un poco de paciencia
sobre todo teniendo en cuenta que tenemos unos cronogramas y unas fechas que cumplir, pero recordemos que estas fechas hemos dado una holgura en el tiempo para que hasta el final del curso para que puedan ir subiendo todas las evidencias. Una vez se solucionen esos inconvenientes que ha tenido la plataforma, por ahí les compartí un audio que nos envió nuestro coordinador, porque pues nosotros hacemos lo que nos corresponde como tutores, que es escalar las novedades que se están presentando pues a nuestro jefe inmediato, que es la coordinación de formación virtual, y él a su vez escala a nivel nacional. La respuesta que les han dado es que estamos intermitentes, que tenemos unos conflictos que se están resolviendo. Ya las directivas y bueno, nuestras coordinaciones están enteradas de la situación. Les pedimos que tengamos un poco de paciencia. Si fueron juiciosos y guardaron parte del material o los pantallazos, pueden ir resolviendo algunas evidencias y teniéndolas allí, bueno, sobre todo la webgrafía y documentos que le permiten a ustedes profundizar en las temáticas de estudio que estamos abordando. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Como les indicábamos, entonces estamos trabajando en esta semana número 2, que de por sí es la semana más larga que tiene nuestro curso. Ya vamos a mirar, tiene una duración de 20 horas. Es decir, que de la primera semana tuvo una duración de 8 horas. A partir de ahí empezamos con 12 horas y 4 son 16 y avanza 4 horitas más de la semana 3. Entonces, esta es una semana un poco larga, o sea, tenemos bastante tiempo, horas asignadas, porque casi es el 50% del tiempo destinado para el curso. Recuerde que aquí hablamos de horas eh, hábiles, ¿no? Vamos a desarrollar, entonces aquí tenemos 2 evidencias. Sé que han presentado ciertas inquietudes, aunque desde el inicio hemos venido hablando y los que me han escrito por WhatsApp, por los diferentes medios, yo les he contestado que ahí hay un caso de estudio, que es un caso de estudio que es propuesto por ustedes, y bueno, hemos tratado de solucionarles. Sé que no todos están en el grupo de WhatsApp, entonces vamos a ir teniendo un poco de paciencia también para que no se nos vaya a presentar ningún inconveniente. Bueno, como Sayuna no está habilitado, entonces pues la idea es ubicarlos a ustedes también en la plataforma. Está supremamente difícil el acceso a Sajuna, entonces vamos a ir a nuestro material de estudio de esta semana. Entonces, la explicación de hoy se centra en ese material de estudio de la actividad número 2, que es realizar el proceso de vinculación laboral de un candidato según la normativa y políticas organizacionales. Y pues recordamos que tenemos 2 evidencias que tenemos que trabajar en estas 20 horas o en estas semanas. La competencia que estamos trabajando en el curso es una sola, que es vincular personal de acuerdo con la normativa, ¿cierto? Y el resultado de aprendizaje que estamos trabajando es el número 2, que es aplicar el proceso de esta norma de competencia, ¿no? Que tiene 4. Entonces estamos trabajando el segundo resultado de aprendizaje de la misma norma de competencia, y es en esta segunda es aplicar el proceso administrativo en la vinculación de candidatos de acuerdo con procedimientos, políticas organizacionales y la normativa, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a hablar de esa evidencia, pues el material de estudio
que va muy afín con con el nombre de nuestro curso, que es contratación y afiliación a la seguridad social. Hay que entender, ¿cierto?, que la contratación es una actividad, primero pertenece a ese nivel administrativo de las empresas, y hay que comprender qué es una empresa. Una empresa, que recordemos, conceptos de administración, una empresa es una actividad económica organizada, ¿cierto? Es una actividad económica organizada. ¿Qué organiza uno? Entonces es la otra pregunta que le surge a uno. Pues uno organiza algo que se llaman los factores de producción. Y un factor de producción, pues es algo que representa valor, riqueza, ¿cierto? O genera riqueza para aquel ente económico que lo posea. Por eso es importantísimo uno comprender de qué se trata esos agentes económicos. Entonces, un agente económico, si uno habla de economía, pues se supone o uno de una vez intuye que la economía tiene que ver con la administración de recursos. Hablemos de recursos para no solamente hablar de dinero, sino de recursos. ¿Qué recursos? Bueno, ya vienen ahí los factores de producción que nos dicen a nosotros que algunos autores hablan de 3 factores de producción, que son los como clásicos y tradicionales, que es la tierra, el capital y el trabajo, ¿cierto? Cuando hablamos de tierra, hablamos de bienes inmuebles, ¿cierto? Eso es tierra, todo lo que no se puede mover. Entonces hablamos de, y aunque hay un limbo jurídico y los abogados que están aquí participando en el curso nos dirán, y bueno, también dirán, ahí hay un limbo, ¿cierto? Porque hablamos de un inmueble, algo que no se puede mover. Pero pues ya sabemos que ahorita con las nuevas normas de construcción sísmico o sismoresistentes, pues un inmueble o una casa o un edificio se puede mover y se puede desplazar, ¿verdad? Pero entonces hablamos de ese factor de producción que se llama eh, terreno, ¿cierto? Que es es un inmueble. Y hablamos de un segundo que se llama trabajo. O sea, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de mano de obra. Y hacia ese segundo factor de producción es que está orientada todas las temáticas del estudio de nuestro curso, que es mano de obra, el talento humano, ¿verdad? Que, que debe tener una organización o una empresa. Y el otro, pues, es el capital, que ya es el fondo, es el músculo financiero que tienen las diferentes empresas. Esos son 3 factores de producción tradicionales que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, pero algunos autores ya más actualizados hablan de 4 y otros hablan de 5. Un cuarto factor de producción es la capacidad que tiene de organizarse. O sea, Código de Comercio dice que hay algunos tipos de asociación que presentan unas ventajas para determinadas, digamos, empresas o líneas económicas, ¿verdad? Entonces hablamos de diferentes formas de asociaciones. Hablamos de sociedades anónimas, sociedades en comandita, sociedades de acciones simplificadas, etcétera, ¿cierto? Y eso es otro factor de producción, es la habilidad que tiene el empresario de buscar una figura asociativa que, bueno, presente una ventaja económica y competitiva ante el mercado. Y otros autores hablan de 5, un quinto factor de producción, que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, entendamos que las empresas, pues, son actividades económicas organizadas.
Y cuando estamos hablando de esas actividades económicas organizadas, pues estamos hablando de que las empresas, digamos, la norma y la ley, porque estamos hablando de normas, ¿cierto? Entonces les permite cierta autonomía. ¿Y qué es esa autonomía? Pues cada una diseña unos formatos, modelos, para cumplir con qué, con esa normatividad. Entonces de ahí es que parte nuestra comprensión del tema, porque si somos así como un poco más aterrizados en las temáticas, pues de nada sirve uno tener una empresa, ¿cierto? O un factor de producción como el terreno. O si hagamos un ejemplo así sencillo. Yo tengo una finca o un lote o una hacienda. Eso se llama terreno. Pero el terreno de por sí solo no es un factor de producción, porque necesita de la mano de obra para que pueda generar riquezas. Es decir, que ese factor de producción terreno por sí solo, pues no es capaz de producir, necesita mano de obra. Y ahí viene la habilidad y la independencia, porque todos, acuérdense que di tres entes económicos. En todas, hay tres entes económicos dentro de, valga la redundancia, dentro de la economía de una nación. Los entes económicos son las familias como célula de la sociedad. ¿Qué genera las familias? Necesidades, ¿verdad? Necesidades. Que en este momento, pues, con la incursión de las tecnologías, pues esas necesidades cada vez son más ilimitadas. Hemos creado una serie de necesidades que cada vez son más en aumento. Cada vez dependemos de muchísimos recursos y mayores estrategias para satisfacer esas necesidades. Entonces, el primer ente económico se llaman las familias que generan, pues, necesidades. Tenemos un segundo ente económico que se llaman las empresas. Pues las empresas generan estrategias para satisfacer esas necesidades. O sea, hay una gran cantidad de empresas y la ley 80 habla de que no deben existir monopolios. Entonces hay muchísimas, ya trascendimos la etapa, ya estamos en una etapa postindustrial donde el hacer productos, digamos, pasa a un segundo plano debido, no es que no sean importantes, debido a la gran cantidad de empresas o de organizaciones que se dedican a hacer productos similares. Por eso hablamos de unos líderes en el mercado y demás. Entonces, estamos en una etapa postindustrial donde hablamos de atender de manera integral al cliente. Ya no hablamos de vender solamente un producto, sino vendemos cada vez más servicios. Verse bien, verse mejor, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay ese segundo ente económico pues va en aumento y necesita pues generar estrategias para satisfacer necesidades. Al mismo tiempo, las familias generan mano de obra para esas empresas. ¿Y esas empresas qué le dan allá? Pues unos recursos para que él satisfaga las necesidades que tenga, porque viene un tercer ente económico que se llama el gobierno. Y pues el Estado es el que tiene el monopolio de todos los recursos que hay en ese territorio, ¿verdad? Para esa población. Y nosotros elegimos una forma de gobierno, que nuestra forma de gobierno se llama democrático. Entonces lo que hace el gobierno es mediar esas relaciones entre las empresas, los empleados, los empleadores y manejan o tiene el monopolio y genera estrategias para manejar todos los recursos que están en ese territorio de esa nación. Entonces aquí la contratación y afiliación a la seguridad social
es fundamental para esas empresas, porque las empresas necesitan de las manos de obra para poder generar o el cumplimiento de los objetivos empresariales que se hayan propuesto, ¿verdad? Entonces, hacia aquí es que va orientado nuestro curso de contratación y a la afiliación a la seguridad social, porque esas relaciones, ¿cierto? Esas relaciones que se generan entre un empleado y un empleador, hablemos de una empresa o un ente económico, ya sea una persona jurídica o ficticia, ve, una persona natural o ficticia, que son las razones sociales que tienen las empresas. Puede que hay diferentes tipos de empresas, diferentes formas de clasificar esas empresas, depende del tamaño, depende de la función, depende del sector económico al cual pertenecen, etcétera. Y cada una de ellas son individuales y cada una de ellas maneja unos procesos, digamos que son individuales y específicos para la función que ellas necesitan o cumplir o ese objetivo misional. Entonces, la idea del curso nuestro es mirar cómo es la normatividad aquí en Colombia, porque tenemos estudiantes que son extranjeros y para ellos les va a tocar, les toca un poquito, porque el curso está diseñado es para Colombia con la normatividad nuestra. ¿Y quién, cuando hablamos de normatividad, estamos hablando de intervención del Estado, ¿cierto? El Estado interviene con normas, decretos, resoluciones y demás. ¿Y qué están haciendo allí? Pues de una u otra forma están regulando la relación que hay entre ese empleado y ese empleador. Por eso, todas las empresas, respetando la autonomía, porque aquí nadie le está diciendo usted haga X productos, sino que ellos son los mismos los que tienen la iniciativa o toman la iniciativa de generar estrategias para participar en un nicho de mercado determinado. Entonces, respetando toda esa autonomía, pues hay unas normas que deben cumplir. Entonces, esa relación laboral, o bueno, esa relación que va a tener una persona con una empresa, pues se formaliza a través de algo que se llama un contrato. Por eso hablamos de contratación, ¿cierto? Y la contratación no es más que un acuerdo de voluntades. Y recuerden que hay una serie, y más adelante, pues en el material de estudio nos van a hablar de unos tipos de contrato, hablamos de contratos laborales, otros que no son laborales. O sea, es el tipo de relación que va a tener esa empleado con la empresa. Entonces, respetando esa autonomía, pues hay unos procesos que son mínimos y que debe cumplir la empresa, que son lineamientos que nos da pues los órganos de control, ¿cierto? Entonces empezamos por una contratación. La contratación, recuerde que es un acuerdo de voluntades que puede ser escrito, que puede ser verbal, que aquí en Colombia para que haya un contrato pues se deben cumplir tres aspectos fundamentales. Básicamente es que tenga un salario, que esté desempeñando una actividad, ¿cierto? Que cumpla con uno y esa actividad pues debe ser remunerada, que cumpla con un horario, dos, y tres, que tenga un jefe. Si usted tiene, si hace una labor y por eso le pagan, va un primer requisito. Si cumple un horario de 8 a 12, de 12 a 1, X, tiene un horario definido, pues va un segundo. Y tercero, pues si usted tiene un jefe o recibe instrucciones de alguien, póngale el nombre que quiera. Pero entonces eso se llama, ya ahí se consolida un contrato o se estipula ya que existe un tipo de relación laboral. Hay un contrato verbal que tiene las mismas implicaciones de un contrato escrito, ¿cierto?
Y la ley 100 de 1993 dice que toda persona que tenga un contrato aquí en Colombia, pues debe estar afiliado a la Seguridad Social. Todo mundo debe. Primero, no puede ganar menos de un salario mínimo. Y segundo, todos los que desempeñan una labor deben tener, pues, deben estar afiliados a la Seguridad Social. Entonces, los procesos de vinculación de las empresas son importantes, porque, como les decía en el ejemplo anterior, de nada me sirve a mí tener una infraestructura magnífica, última tecnología, si no tengo personas que las muevan. Puede que sea automatizada, pues en un gran porcentaje, que tenga robots o que tenga, pero debe tener personas, al menos directivos o bueno, no sé. No hemos llegado a ese nivel de tecnología tanto, pero aquí en este momento necesitamos de la vinculación del personal humano, del talento humano. Entonces, respetando también esas independencias que tienen las empresas, pues las empresas se organizan. Algunos toman unas estructuras formales que llama uno, donde hay claramente un nivel jerárquico y otras que no son formales, o sea, que son más informales, o sea, que no tienen una estructura jerárquica definida. No significa que no deban cumplir con la normatividad vigente aquí en nuestro país, ya sea que su negocio, como mínimo, para poder trabajar o generar ingresos a partir de una determinada actividad, como mínimo debe estar inscrito en Cámara de Comercio. Estamos hablando de empresas que le aportan a la economía. O sea, estamos aquí hablando de empresas legítimamente constituidas y el material está diseñado para eso. No vamos a hablar de ocupaciones, sino que hablamos de empresas. Hablamos de empresas que tengan una estructura formal y de empresas que no tengan una estructura informal. Hablamos de estructuras informales como una microempresa o una empresa familiar, donde el gerente es el mismo secretario, muchas veces el mismo contador, y bueno, ¿sí? Y si es una empresa familiar, entonces pues ellos no van a tener un gerente como tal, aunque sí deben tener su representante legal. Bueno, eso ya depende de la naturaleza de la asociación que tengan ellos, pero deben cumplir con una serie de normatividad para que estén a ese tipo de negocios que nosotros estamos aquí hablando, que están obligadas a cumplir con esa normatividad y por eso hablamos de una formalización de un contrato y hablamos de una afiliación a la seguridad social. Y hacia allá va enfocado nuestra evidencia que estamos trabajando en esta semana, respetando todas esas autonomías, esas individualidades que tienen las empresas, pues la idea es que nos comenten a nosotros cómo lo hacen ellos. El material de estudio, pues nos habla a nosotros de uno, digamos, de unas etapas o fases para hacer esa vinculación, ¿cierto? Y como nosotros, y como les he venido diciendo desde el principio, aquí nosotros damos hay una guía, ¿cierto? Una guía es una orientación, que la idea es que ustedes pues apliquen esto en su entorno personal, laboral, profesional, ¿cierto? Porque esa es la idea, complementar esas temáticas de estudio y por eso les hemos abierto aquí la posibilidad para que conformen equipos de trabajo y felicito a todas esas personas que están trabajando en equipo y que se han esforzado por hacer unos buenos trabajos y se nota que, bueno, están hablándose, están interactuando, están aportando y están construyendo eh, un buen material. Entonces, pues muy bien, la idea es esa. Algunas evidencias se dice que se trabajan de forma individual, pero aquí pues
Eso son orientaciones, ¿cierto? El material de estudio, pues entonces nos habla de que como es tan importante o es fundamental hacer la contratación, pues hablamos de unas primeras fases que se llaman alistamiento y convocatoria según necesidades, respetando todas las individualidades de las empresas. ¿Qué es lo que se hace? Que se hace un análisis, depende de la estructura que tenga la organización, pues vamos a detectar que nuestra empresa, para cumplir un objetivo misional, debe tener X cantidad de personas. Es eso básicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace allí? Pues se hace un alistamiento. Y ese alistamiento pues consiste en detectar cuáles son las necesidades. Y bueno, yo les decía, bueno, en algún otro curso les decía que pensar es inherente a todos los seres humanos y que realmente lo que nos diferencia los unos de los otros es nuestra calidad de pensamiento, ¿cierto? Y para eso usted se estudia y se capacita. En este caso, pues cuando hablamos de un alistamiento y convocatoria de necesidades, es porque pues, si uno entiende un poco de administración y si tiene 4 o 5, primero tenemos que conocer cuál es la estrategia que vamos a generar para satisfacer una necesidad insatisfecha. Eso es lo que hacen las empresas a través de un producto, ¿cierto? Las empresas generan productos, bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades específicas a una parte de la población. Ya las empresas que hacen de todito, eso ya no hay. O sea, ya las empresas, y eso no le sirve a todo mundo. Entonces hablamos de un target, del perfil de nuestro cliente. Depende del perfil, pues viene el diseño de un producto específicamente para ese cliente objetivo que tenemos nosotros allí. Entonces hablamos de un target, ¿cierto? Por eso hablamos de cubrir necesidades del mercado. Y el mercado, pues ya antes era un espacio físico. Ahorita ya no podemos hablar de mercado como un espacio físico. Ya si usted necesita unos tenis, me disculpan, bueno, unos tenis X marca, con el diseño, con la foto de su familia y lo hacen en Japón, se los hacen. Entonces simplemente ya el e-marketing, entonces usted entra a una página, dice que contacta con el fabricante y le hacen sus tenis con la foto de su familia en color rojo, amarillo, azul, ya específicos. Por eso hablamos de necesidades de mercado, ¿cierto? Ellos generan ciertos productos, pero si usted necesita algo, eso es lo que hacen las empresas. Entonces, dependiendo de ese objetivo misional, pues vienen unas necesidades de personal, ¿cierto? Hay que conocer muy bien el producto para saber cuántos en administración y en producción se llaman operaciones. ¿Cuántas operaciones hay que realizar para obtener un producto? ¿Cierto? Entonces, dependiendo de ellos, pues viene ese alistamiento, convocatoria. Lo que sí tenemos claro es que debe haber una persona, oficina u departamento que se llame talento humano, recursos humanos, oficina de personal, como la quieran llamar, ¿cierto? Que se encargue de hacer ese análisis y de determinar qué número de personas, cuántas son las necesidades que se tienen. Si la empresa va a nacer hasta ahora. Si ya está en funcionamiento, también necesitas hacer un análisis a mirar cuáles son las estrategias, porque acuérdense que todo el sistema de producción parte de algo que se llama un pronóstico. Y el pronóstico pues está asociado a algo que se llama la incertidumbre y depende de la demanda. Cuénteme. Bueno, depende de la demanda de productos que vaya a atender, pues así mismo será las necesidades que tenga de personal, ¿cierto? Entonces podemos crecer, podemos disminuir, eso aplica en ambos sentidos,
Pero aquí pongámonos positivos y digamos que todas las empresas necesitan crecimiento porque necesitan atender más o cubrir una demanda mayor. Entonces necesitan contratar más personas, ¿sí? No hablemos que les toca pagar mucho impuesto. Y cuando se hace ese análisis, entonces eso es lo que hacen, una convocatoria, bueno, no sé, los mecanismos que utilicen las empresas, definimos necesidades de personal, vienen unos procesos de selección, ¿cierto? Que son individuales e independientes para cada, diferentes para cada empresa, y posterior a eso, pues viene un proceso de selección, ¿cierto? Ya sea los mecanismos que tengan para seleccionar, entrevistas, exámenes técnicos, bueno, lo que sea. Ya una vez se selecciona el candidato, lo que hay que hacer es formalizar ese tipo de relación. ¿Mediante qué? Un contrato. Ese acuerdo de voluntades. Ya depende la naturaleza de los contratos, que los vamos a ver un poco más adelante. El material de estudio nos los trae. Y es una obligación por parte de esa empresa afiliarlos a la seguridad social, ¿cierto? Ya independientemente de los mecanismos que tengan ellos para controlar o llevar el histórico de esa hoja de vida, ¿cierto? O de esa hoja de vida o ese trabajador que empieza, nace con la firma y ejecución del contrato que debe tener. Hay diferentes tipos de contrato, ¿cierto? A término fijo, a término indefinido, por obra. Bueno, entonces, ya dependiendo de esa naturaleza del contrato, también viene la formalización mediante un documento, o si no hay un documento de manera verbal, pero sí debe tener es una fecha de inicio. Y dependiendo de la naturaleza, pues debe tener una afiliación a la seguridad social. Y es importante que tengamos en cuenta que toda persona que trabaje aquí en Colombia debe estar afiliada a la seguridad social. Y eso no exime a la empresa. Por ejemplo, si tenemos contratos por prestación de servicios, donde el contratista es el que tiene que asumir todo el pago de la seguridad social, eso no exime a la empresa la responsabilidad que debe verificar que efectivamente ese trabajador esté afiliado a la seguridad social o que esté haciendo sus aportes o sus pagos a la seguridad social, ¿cierto? Entonces viene una forma. Viene la afiliación al sistema de seguridad social en Colombia, de acuerdo a una normatividad. Acuérdense que la norma aquí es la Ley 100 de 1993. Y cuando hablamos de seguridad social, hablamos es de un sistema. Es de un sistema, no es solamente la salud. Aquí hablamos de tres aspectos importantes que hacen parte de esa seguridad social, que es salud, pensión y riesgos, ¿cierto? Riesgos laborales. Entonces, la idea es que la normatividad, aquí la ley 100, ¿cierto? Que es la que nos rige, es la norma que nos obliga, eso es una obligación por parte de todas las empresas que estén afiliadas a la seguridad social. Y entendiendo la ley 100 por aquí nos trae una, una definición de esa seguridad social integral. Es un conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollan para proporcionar una cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio. Entonces, lo que se puede decir es que la afiliación a la seguridad social lo que busca es mejorarlas o brindar una calidad de vida, bienestar individual y a la familia de ese trabajador. Por eso es una obligación. Eso no es que porque nos están haciendo un favor, no, es una obligación que tiene
el contratista y todas las personas que desarrollen una labor aquí en Colombia, pues deben estar afiliadas a la Seguridad Social. Importante tener en cuenta que todas las empresas cumplen un objetivo misional diferente, que todas las empresas tienen estrategias y mecanismos diferentes para afiliarlos a la Seguridad Social. Por eso el Estado, si ustedes han visto en estos días las noticias y en estos meses, mejor, que buscan reformar la salud en Colombia, ¿cierto? Esos operadores de pago, esas entidades prestadoras de salud, están hablando de modificar la salud, el sistema de pensiones, ¿cierto? Que hacen parte de ese sistema de la seguridad social. Pues como todavía no han aprobado nada, seguimos con la ley 100, ¿cierto? Y lo que busca ella es mejorar, respetando o que tengan acceso a ese derecho fundamental de la salud, ¿cierto? Entonces, respetando esas autonomías que tienen las empresas, tienen diferentes estrategias que han implementado cada empresa. Lo que sí es importante que tengan en cuenta es que hay unos operadores de pago y esas empresas tienen alianzas o firman convenios con esos operadores de pago para hacer la afiliación. Algunos tienen herramientas tecnológicas, software o calculadoras que le permiten calcular cuánto es. Eso depende de la empresa, el tamaño, la organización. Entonces, de eso es que se trata esta segunda evidencia, ¿cierto? Aquí hablamos de, mire, lo que yo les estaba hablando, de tipos de contratos, contratos laborales. ¿Qué significa un contrato laboral? Que hay digamos, hay una relación directa con la empresa. Entonces tenemos contratos a término fijo, término indefinido, por obra y labor, contratos ocasionales, transitorios. Bueno, eso hay infinidad de formas, hay muchas formas de contrato. Material nos trae algunos, ¿cierto? Y nos dice que esa seguridad social en Colombia pues es compartida. ¿Entre quién? Entre el empleado y el empleador. Siempre el empleado va a aportar el 4% para salud, 4% para pensión. Es decir, que en Colombia la salud es 12,5% del salario. Entonces el otro 8,5% lo aporta la empresa y el otro 12% para la salud, porque en salud es el 16%, dependiendo de los ingresos. Por eso hablamos de que aquí en Colombia hay algo que se llama el salario mínimo legal vigente, que en estos días también están ya empezando, aunque dicen que todavía falta como un mes larguito para la fijación del salario mínimo, pero aquí en Colombia se fija un salario mínimo. Eso significa que aquí en Colombia nadie puede ganar menos de ese valor. Y como se hace es un acuerdo de voluntades, entonces dependiendo de lo que usted vaya a desempeñar, pues vienen sus ingresos. Y en el mes, por eso hablamos de la complejidad del manejo del personal humano, del talento humano, porque pues algunas empresas consideran el talento humano como parte de los activos de la empresa y eso no debería ser así. Pero sí hay que mirar qué es lo que hacen, cuántas horas trabajan, si trabajan o no. Entonces, por eso hay unos mecanismos o herramientas que le permiten a las empresas tener el control de todo lo que hace el empleado para poder liquidar a sí mismo la seguridad social. Lo que sí es claro es que todas las personas deben estar por lo menos 24 horas antes afiliadas a la seguridad social y siempre la ARL, independientemente del tipo de contrato, si es laboral o no laboral, lo debe asumir la empresa. Por eso aquí hablamos de otros contratos que no son laborales. Los contratos laborales significa que no hay digamos, un vínculo directo con la empresa. Entonces hablamos de prestación de servicios. Acuérdense que prestación de servicios se contrata cuando la persona, bueno, ya es muy técnica y la empresa no tiene personal para hacerlo.
Se contrata es por objetivos, por ya esos diferentes tipos de prestación de servicios. Por eso se va a prestar un servicio. Y en ese caso, pues la empresa lo único que tiene que pagar es la afiliación a riesgos laborales. De resto, todo lo debe asumir el contratista o el jefe que haya, ¿cierto? Pero eso no exime de la responsabilidad de la empresa, porque ellos deben verificar que realmente esa persona esté afiliada a la seguridad social. Y como contrato no laboral también incluimos aquí el contrato de aprendizaje del SENA, que si vieron también las noticias, también lo van a reformar y bueno, hay una polémica, pero como todavía no ha sucedido, entonces seguimos allí. El contrato de aprendizaje, la obligación de la empresa es afiliarla a ARL y a la salud, no pensión. ¿Ok? Bueno, eso es lo que trae el material de estudio. La actividad de aprendizaje número 2, pues nos trae dos evidencias. Como les decía, tiene una duración de 20 horas. El material que a consultar se llama contratación y vinculación laboral. Tenemos la primera evidencia, que es realizar un informe, ¿cierto? Sobre un caso de estudio. Entonces yo desde el principio les estaba diciendo, el caso de estudio es propuesto por ustedes. La idea es enriquecernos todos, ¿cierto? Y por eso la idea es que ustedes miren allí cuál es el proceso que adelantan las empresas. Es importante que tengan en cuenta que a partir de este estudio de caso, lo vamos a tener como referente para desarrollar las evidencias número 3 y 4. ¿Sí? Entonces, es importante que defina muy bien cuál es el proceso que realiza la empresa. ¿Cuál empresa? La que ustedes quieran, donde ustedes trabajan. Por eso los dejamos trabajar en equipo. Para que miren cuál es el proceso que adelantan para vincular una persona. ¿Cierto? Entonces, no sé, como lo hagan en su empresa, entonces hacen una convocatoria por radio, por medios, por revistas, no sé, por la Comisión del Servicio Civil, bueno, qué sé yo, ya eso depende. Entonces, todas esas estrategias que son individuales para cada una de las empresas, ¿cómo hacen? ¿Cuál es el proceso? Miran cómo evalúan, cómo hacen para hacer la detección de cuántas personas necesitan, que porque la señora, la secretaria se pensionó, entonces necesitan suplir. Bueno, eso es lo que quiero que nos cuenten allí. ¿Cuál es el proceso que adelantan? Antes, durante y eh, hasta la formalización de esa relación entre la empresa. Es decir, la empresa necesita contratar a alguien. ¿Por qué? Porque se va a pensionar, porque se murió, disculpe ahí, porque necesitan incrementarla o atender una mayor demanda, entonces necesitan más gente y necesitan contratar más personas. Para eso hacen un proceso de selección, hojas de vida con unos soportes que deben tener ellos y bueno, pasarla, no sé, entrevista, pues eso es lo que necesito que usted nos diga. Importante que tengan claridad sobre todo el proceso, porque ahorita les estamos pidiendo es que ustedes hagan un informe del proceso de vinculación. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, ¿cómo lo vinculó hasta el contrato? ¿Y qué herramientas utilizan para hacer la afiliación a la seguridad social? Entonces es muy sencillo realmente el estudio de caso, ¿verdad? Aquí nos dice que de acuerdo a normas APA, que es por escrito, eh, y que puede ser en PDF, máximo 5, 10, bueno, esos son guías, orientaciones, ¿sí? Profesor, depende a lo que usted ha dicho. En equipos Pues, hacer. Uy, ¿qué pasó? Se cayó. Me sacó de la presentación. Sí, cuéntame. Jocelyn, disculpe, o sea, sí, señor. O sea, que debemos colocar dentro del mismo informe el por qué se te fue porque el se está audio. seleccionando. Bueno, ¿Me pues esos escucha son ahora? los... Sí, sí, ya te escucho.
Pues, a ver, la idea es que narren, porque vuelvo y les indico, esta evidencia es importante que sea lo más completa posible, porque de ahí vamos a depender la evidencia número 3, que es hacer una lista de chequeo de acuerdo a los lineamientos que nos da el Archivo General de la Nación, que es el que da los lineamientos y nos dicen qué soportes se le deben pedir a cada, qué soporte debe tener la empresa para contratar a una persona. ¿Listo? Y por allá en la actividad 4 es como hacer un plan de mejoramiento. Entonces aquí, entre más completa sea la información, pues es mucho mejor. ¿Sí, Jocelyn? Pues la idea es que lo hagan lo más completo. ¿Sí? Ok, compren más que todo como si fuera una línea de tiempo, por así decirlo, o sea, desde el inicio del porqué y demás. Ya luego se Eso, van o sea, exactamente, sí, válido, esa la línea de tiempo. Bien, sí, no hay problema. ¿Cómo hacen para contratar y qué herramientas, qué mecanismos utilizan para hacer la afiliación a la seguridad social? Y el segundo es realizar un mapa conceptual sobre los mecanismos de afiliación a la seguridad social. Si ve que tienen allí cierta relación estas dos, lo que sucede es que aquí el mapita conceptual, pues la idea es que ustedes lo hagan también de su empresa, ¿sí? Aquí nos dice que de manera individual, no, si están trabajando en equipo, la idea es que miren allá, hagan cómo hacen para afiliarlos. Entonces, utilizan un software, no sé, o un Excel, o qué sé yo, o simplemente con el operador de pago. ¿Qué tienen que tener en cuenta allí? Mecanismos para afiliación a la seguridad social, cómo los afilian a la seguridad social, es decir, a salud, a pensión, a ARL, si los afilian a las cajas de compensación, bueno, y demás. Entonces es contarnos en un mapita conceptual cómo lo hacen, cuáles son los procedimientos, qué herramientas utilizan, qué estrategias utilizan. Aquí pues les colocamos unas, digamos, unas herramientas si las quieren utilizar. Simplemente estos son unas orientaciones para que ustedes lo utilicen y puedan facilitar su trabajo. Si no las quieren utilizar, que porque no, bueno, por las razones que sean, pues háganlo a mano. Tengo aprendices que me dicen, no, profe, es que yo realmente estoy por aquí lejos, la situación de la conectividad es difícil, entonces yo lo hago a mano. Está bien, háganlo a mano, escanean y me lo envían en PDF. ¿Ok? Que no tengan problemas. La idea es que integremos varios mecanismos, los que ustedes conozcan. Por eso están trabajando si quieren en equipo. Entonces diga, oye, la empresa lo hace así, esta otra empresa lo hace de esta manera. Bueno, mire, diferentes plataformas de vinculación. Eso depende del tamaño, qué métodos de pago que tienen para la seguridad social. Entonces la idea es ser creativos, e involucrar entre más datos y más completo sea, pues informe, pues mejor para ustedes. La idea es que nos lo envíen. Acuérdense que hay dos enlaces para ello. Entonces, bueno, mire que no ha funcionado todavía Sayuna. Estamos mal. Cuénteme, discúlpeme, es que no puedo, como comparto, no puedo ver quiénes tenían la mano levantada. Entonces, le pido el favor que me digan, a ver, Maribel, cuéntame. Profesor, ahorita usted mencionaba que en el informe de Word, digamos que hacerlo lo más completo, ¿sí? Pero Sí, también yo ya había leído el punto 4, la actividad de la última que hablaba acerca de las mejoras. Obviamente sí. en el Word, La- pues yo escribí, digamos que todo el proceso como debería ser, pero pues sí, real no es porque obviamente en las empresas siempre hay pues fallas, ¿cierto? Hay ciertos procedimientos que no se llevan a cabo. Entonces, sí. se hace real con las fallas, digamos, omitiendo cosas el documento Word y las mejoras se ponen en el último punto o se pone Es, en el Word idealmente como debería ser o, bueno, o cómo. aquí sí, lo que pasa es que como está todo el material y tú leíste todo ya cuatro y lo hiciste muy completo, está muy bien, eso también vale. A ver, en el primer punto, aquí en esta es solamente contarnos qué es lo que hace la empresa, ¿cierto?
Eso es lo que hace la empresa. Como tú estás ya detectando de una vez falencias, entonces complementaste tu informe. La idea del primer punto era que nos contara cómo lo hace la empresa. En la actividad 3 vamos a mirar realmente qué es lo que nos dice la norma que tiene que tener como mínimo, qué soportes, cuáles son los procedimientos mínimos que debe tener la empresa o cumplir para la normatividad. Por eso decimos, haga una lista de chequeo. ¿De qué? Pues de esas falencias que tú estás detectando de una vez. Y la cuarta, a esas falencias, ¿qué estrategias para mejorar los procesos? Tú lo hiciste completo de una vez. Genial, no hay ningún problema. Si lo quieres enviar así, está muy bien. Y ya en la actividad 3, pues ya tienes un insumo importantísimo, pues es complementar un poco más. Y pues ya en la 4, pues puedes tomar también el mismo insumo. Por eso les estoy diciendo, esta evidencia se relaciona con las otras 2 que vamos a ver a futuro. Entonces son insumos importantes. Si quieres ampliarlo más, o sea, realmente pues aquí como hacemos un aprendizaje autónomo, entonces ustedes le dan la profundidad que quiera a su tema. Entonces está muy bien también. ¿Listo? Dale, gracias. No te preocupes, gracias. Bueno, cuéntame, Kevin. Buenas tardes, profe. Bueno, en mi caso yo quería preguntar, porque en la empresa que yo laboraba, lo que eran las afiliaciones se les pagaban a una empresa que hacía el servicio. Sí, un operador. Entonces, Sí. ¿cómo haría uno ahí? Sí, un No, pues operador. O sea, yo sí. pasaba la información solamente mes a mes y ya, no tenía nada que ver, simplemente ya ellos después No, me enviaban lo que era la planilla. el soporte, claro. Soporte. Entonces la pregunta es, bueno, está muy bien, no va a preguntar nombres de las empresas y demás. Está muy bien. Acuérdese que ahorita, bueno, todavía no está, porque tú lo haces directamente con el operador de pago, ¿cierto? Lo importante es que mire a ver Sí. qué mecanismos tienes o utilizas para hacer la liquidación, ¿cierto? Porque tú le dices a la empresa, mire, esa persona, tac, pero todos tienen sueldo fijo. Ninguno trabaja horas extras, ninguno sale a comisiones. Entonces, pues si ese es el mecanismo que utiliza, por eso estamos hablando de que aquí, pues uno es que nos cuenten qué hace la empresa, ¿cierto? Sin Ujú. nombres, ¿no? En el segundo, pues vamos a mirar qué soportes debería tener y qué es lo que realmente para cumplir con la normatividad y que si ese pago se está haciendo realmente con los valores que corresponden, ¿cierto? Porque si yo salgo a comisionar, entonces no me gané 3 millones, sino 3 millones 800. Entonces el índice base de cotización mío se va a incrementar, ¿cierto? Bueno, entonces tú pasas una planilla, pues eso es lo que necesitamos que nos cuentes. ¿Cómo hacen ese Por cálculo? eso, pero una pregunta, o sea, porque es que no sé si hay que colocar allí, digamos, cuando están las incapacidades, Claro. vacaciones, eso también entonces. Por supuesto, porque esa es la idea, es cómo haces tú el cálculo. O sea, eso es lo que yo necesito que tú Bueno, me digas. Si tú eres la jefe de personal de la empresa, entonces tú dices, no, yo le llevo a él, no sé, un software, un Excel, bueno, no sé, porque la ajá. persona resistió, no sé, una incapacidad, un día, 2 días, 3 días, 5 días. ¿Cuál es la política de la empresa? Hacemos una suspensión del contrato, bueno, se lo descontamos, se lo pasamos a la ARL para que la ARL asuma ese costo y ustedes le pagan a ellos. Bueno, eso es lo que necesito que nos cuente. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. ¿Ok? Listo. Listo, Ok. gracias. ¿Y cuál es su nombre? Porque es que aquí parece Kevin. Ah, Andrea, lo que pasa es que se me acabó el Sí, paquete Office, sí. entonces ando con el Bueno, de mi hijo. no te Bueno, preocupes, Andrea. Bueno, gracias. ya me lo Claudia. quitó. Ok, bueno, cuéntame, Buenas, Claudia. buenas Bueno, tardes. Con hola. respecto a lo que la compañera mencionaba allí, digamos, hay empresas que, digamos, pagan comisión, pero no lo aplican dentro del sueldo. ¿Eso también Ujú. debemos de mencionarlo ahí?
pues la idea es que entre más datos tengamos allí, pues chévere para hacer el análisis y de eso se trata de enriquecer, porque pues hay unos procedimientos, algunas empresas son muy normativas y cumplen a cabalidad lo que nos dice la norma, otras omiten ciertos detalles y bueno, o valores y pues eso va en detrimento pues de realmente del aporte que se debe hacer. Sí, la idea es que tengamos en cuenta todos esos herramientas y estrategias que tienen para hacer la liquidación a la seguridad social. Por eso hablamos de que el manejo del talento humano en una empresa debe tener ciertas cualidades esa persona que está realizando esa labor, porque realmente es de mucho cuidado. Sí, sí, Claudia, la respuesta es sí, que ténganlo, inclúyalos allí. Ok, muchísimas gracias, profesor. No, a ti, a ti. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues la idea es esa, ¿no? Aclarar dudas. Ya alcanzamos el tiempo de la sesión. Yo les agradezco mucho realmente la participación en estas sesiones sincrónicas. Recuerde que yo estoy atento en todos los mecanismos para brindarles el soporte. Tengamos un poco paciencia, Sayuna, que esperemos que eso se solucione pronto. Y pues espero que la explicación haya sido, pues si tenían dudas, pues hayan aclarado con los aportes de sus compañeros también. Entonces quedamos pendientes, les agradezco mucho, que tengan una feliz noche y pues yo una vez se genere la grabación, pues les comparto el enlace para que lo tengan todos disponible. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Profe, hasta luego, gracias. Gracias.